¿Qué mujer eres tú que guarda el sol en su vientre? ¿Qué mujer eres tú? Buenas noches, queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Este es su programa La Matriz de la Vida. Estamos muy felices y contentas de comenzar un programa más, día martes, y pues estamos en luna llena, ¿verdad, Dani? Ya estamos en luna llena, sí, así es. Bienvenidos, queridos oyentes de La Matriz de la Vida. Estamos hoy aquí con Ani Centellas. Yo soy Daniela Martínez y tenemos unos invitados muy especiales, así que estamos especialmente emocionadas hoy. Así es. Vamos a estar hablando hoy con el doctor Beltrán Lares, que es ginecólogo obstetra venezolano, que él ha sido uno de los promotores más grandes en Venezuela del parto humanizado, respetado, y con su compañera, la licenciada Isabela Polito. Los dos están en esta labor de humanizar el parto, hasta de promover, ¿no?, normas, y son los fundadores de Aurora Madre. Qué bien. También nos van a estar contando qué es Aurora Madre, qué es la Red Mundial de Dulas. Así que estamos de verdad muy felices, muy honrados en el programa con la presencia de nuestros queridos invitados. Así es, querida Dani. Y bueno, también recalcar que esta entrevista es una entrevista en vivo, pero es mediante una conexión en Internet, puesto que ellos se encuentran actualmente en Argentina. Así que realmente hemos hecho una tremenda conexión, así increíble, que nosotros mismos no lo podemos creer, pero estamos súper contentas. Y también, querido público, queridos amigos y amigas, les invitamos cordialmente a que nos llamen al programa, a hacer cualquier tipo de pregunta con respecto a estos temas que vamos a tratar. Vamos a hablar de parto humanizado, el acompañamiento a la mujer durante el parto. Así que les invitamos, por favor, a que se comuniquen con nosotros, a expresar su sentimiento también al 212-9914. La línea de la radio está totalmente habilitada durante todo el programa. También, si quieren, pueden entrar al Facebook, a nuestra página La Matriz de la Vida, y mandarnos por ahí los mensajes que vamos a estarlos revisando durante el programa. Así que sean todos bienvenidos esta noche. Bueno, en esta noche tan especial, ¿cómo están, querido doctor Beltrán, licenciada Isabela? Es un gusto tenerlos a ustedes. Pues iniciemos este programa. Les cedemos la palabra. Bueno, buenas noches a todas esas hermanas y hermanos bolivianos que estamos conectados hoy. A ustedes, Ana María y Daniela, muchísimas gracias por permitirnos esta oportunidad de dialogar con ustedes y con las mujeres bolivianas desde Radio Líder en su programa La Matriz de la Vida. Hola, buenas noches. Yo soy Isabela y estoy encantada también de esta invitación de ustedes. Y bueno, pronto nos vemos en Cochabamba. Así es, vamos a tener el gusto de tenerlos en nuestro país, a los dos, que van a estar dando una formación, bueno, un diplomado para la formación de dulas, ¿no? Hemos hablado en otros programas quiénes son las dulas, cuál es la importancia del acompañamiento en el parto y qué clave es este momento para que la mujer pueda tener un parto natural, que no sea medicalizado, que no sea intervenido. Entonces vamos a tener esta hermosa formación en Cochabamba del 1 al 5 de noviembre. Van a venir los dos, van a dar presencialmente 2 módulos de la formación y luego la formación continúa también online. Así que realmente es un gusto enorme y va a ser un placer conocerlos pronto en vivo, ya que Ani y yo vamos a estar en el curso. Qué bueno. Así que bueno, queríamos conversar un poco con ustedes sobre su trayectoria, sobre cómo se ha iniciado esto del parto humanizado en Venezuela, ¿no? Ustedes han sido grandes promotores allá, entonces nos gustaría que por favor nos cuenten un poquito su experiencia. Sí, bueno, básicamente creo que este camino para mí en lo particular como mujer empezó cuando tuve una experiencia de una cesárea previa con mi primer hijo, Antonio.
a los 21 años, sin información, sin preparación, y luego cuando ya me casé con Beltrán, en mi segundo matrimonio, quedamos embarazados y buscamos alternativas. Yo busqué que quería un parto natural después de la cesárea y tuvimos la suerte de estar acompañados por doulas, por un grupo venezolano pionero del parto humanizado en Venezuela que se llama Buen Nacer, y tuve un parto en el agua, un trabajo de parto de 18 horas, sin anestesia, pudiendo manejar el tema del dolor, pudiendo manejar todos mis miedos y siendo acompañada por mujeres que me ayudaron a reconectarme con la confianza y con la seguridad de que yo podía tener un parto. Y desde ese momento me enamoré totalmente de ser doulas, de las doulas. Las doulas también nos llamamos facilitadoras del nacimiento o acompañantes del nacimiento, y de ahí empezó para mí el camino. Y por supuesto, como familia, como parejas, Beltrán siendo médico obstetra, pues empezó un aprendizaje para nosotros, porque primero lo vivimos como una experiencia de pareja y de familia, y de ahí también empezó el camino para Beltrán como obstetra en el cambio de su formación tradicional, convencional, al ser atender partos humanizados. Sí. Esa es la otra parte de la historia que nos gustaría conocer, ¿no? De pasar de ser ginecólogo obstetra tradicional, podríamos decirlo, convencional. ¿Cómo Sí. fue la experiencia de pasar a Bueno, atender partos? yo tengo que reconocer que la experiencia fue de la mano de las mujeres. O sea, en realidad las mujeres son las que yo creo que han transformado el mundo por sí mismas en muchos aspectos, ¿no? Y fue Isabel la que me llevó a este camino porque ella deseaba el parto natural y me fue como que instigando a que investigara sobre ese proceso, y yo en el camino también me enamoré. Luego, para mí fue muy importante el cambio de paradigmas, la experiencia, digamos, vivencial, personal de los nacimientos de mis hijas, ¿no? De la experiencia de paternidad, fue profundamente importante para hacer lo que estoy haciendo hoy en día, ¿no? Pero el mérito realmente lo tiene Isa, porque fue ella la que yo le había planificado, cuando nos casamos, yo le había planificado una cesárea el día que tuviéramos un embarazo y fuésemos a tener un bebé. Y resulta que terminó pariendo en el agua, haciendo lo que ella quería, y fue una de mis primeras, yo no asistí al parto, yo participé, pero fue una de mis primeras experiencias de un parto en el agua, y además de eso, un parto después de una cesárea, porque está el mito y esa falsa creencia que las mujeres que tienen una primera cesárea tienen que ser cesáreas otra vez. Entonces, fui rompiendo paradigmas, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia también podría relatarles más detalles, pero se los cuento en Cochabamba. Claro que sí, muchas gracias. Realmente qué cambio de visión, ¿no? De haber ya programado la cesárea de entrada, al final, este cambio tan maravilloso que se ha dado, ¿no? En su carrera. Sí. Sí. Y ya son más de 20 años, mi hija mayor tiene 24 años, que empezamos un camino que, como les digo, empezó como con una experiencia muy privada, muy íntima de nosotros dos, que después se convirtió en un movimiento, porque desde esa experiencia tan hermosa quisimos compartir y aprender y enseñar en Venezuela el tema del parto humanizado, de lograr que esta experiencia llegara al mayor número posible de mujeres. Entonces empezamos y trabajamos por un tiempo en la parte privada, y hicimos también un camino buscando, incentivando a nivel del público, de la atención pública de los partos, de hacer los cambios también en esa parte. Y bueno, hoy en día estamos aquí en Argentina, estamos dedicados más hacia la parte docente, queremos formar médicos, médicas, queremos formar doulas,
y estamos ya como en esta etapa de querer enseñar lo que hemos aprendido, enseñar la experiencia, compartir la experiencia Sí. y divulgar la humanización del nacimiento, no solo a nivel, digamos, como nacional, sino a nivel del mundo, pues internacionalmente. Ajá. Bueno, qué importante saber todo esto que nos están comunicando y que están compartiendo en este momento. Bueno, para las personas que están sintonizando en este momento la radio, queremos comentarles que, bueno, ustedes están escuchando en este momento La Matriz de la Vida, el programa que se transmite todos los martes en este horario. Y bueno, estamos con dos invitados fenomenales, que es el doctor Beltrán Lares, ginecólogo obstetra, y la licenciada Isabela Polito de Lares, que bueno, estamos en una transmisión online, porque ellos pues están en Argentina y pronto, dentro de unos pocos días más, ya los tendremos acá en Bolivia, en Cochabamba exactamente. Así es. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Un gran saludo al doctor y a su pareja, que están tan felices, se los ve, estamos aquí a cámara. Y bueno, muy feliz también de poder saber que hay cada vez más personas que se van integrando a este cambio de perspectiva que se está dando, yo creo, a nivel mundial, a nivel global, no solo a nivel de los aspectos ginecobstétricos, no solo a nivel de la ciencia como tal, sino también a partir de la conciencia que la humanidad está empezando a adquirir desde diversas fuentes, ¿no? Desde la forma en que uno comprende el cuerpo, que está relacionado con la mente, que la mente, la psicoemocionalidad, tiene una conexión íntima con el cuerpo, que la espiritualidad está de por medio y que los sentimientos positivos, el afecto, el amor, son términos que en realidad son parte de la humanidad y pueden generar, yo creo, un entorno un tanto más amigable, ¿no es cierto? Sí. Sí. Hola, Cristian, muchísimo gusto de conocerte. Y bueno, lo felicito por el programa porque yo siento que la definición que yo uso, por lo menos para mí hoy en día, es activista por la humanización del parto y el nacimiento. Y creo que esa definición se adapta a ustedes porque el trabajo que hacen en la radio es impresionantemente bueno e intenso. Sí, muchas gracias. Sí, eso es lo que tratamos, ¿no? También de difundir esta nueva visión, que en realidad es una visión muy antigua del parto, que la estamos tratando de recuperar todos nosotros, ¿no? Así Sí. que sí, estamos en la misma línea realmente. Muy bien. Y bueno, entrando ya dentro de lo que es el tema, ¿qué significa para la gente que todavía no comprende qué es lo que es un parto humanizado? ¿Por qué se denomina así? ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes son los actores principales de todo lo que sucede en un parto humanizado? Bueno, mira, ese es un concepto y un término que puede ser un poco polémico, pero en su concepción más amplia, humanizar el nacimiento tiene una implicación mayor y mucho más amplia que simplemente atender un parto en cuclillas, vertical y respetando los derechos de la mujer. Va mucho más, porque como Cristian ya lo adelantó un poco, humanizar el nacimiento engloba aspectos médicos, sociales, antropológicos, culturales, de feminismo y género, de política, de derechos humanos y de ciudadanía. O sea, así tan amplio es. Y podríamos decir que hoy en día tiene una relevancia importante como lo puede tener, por ejemplo, lo que está pasando con el calentamiento global y la agresión persistente y prolongada a la madre tierra. O sea, esto es como una especie de ejemplo en el microcosmos de la mujer y de su útero. Es mucho lo que sucede dentro. Entonces, por eso el término de humanizar el nacimiento no abarca solamente un parto respetado, una mujer que se le escuchan sus necesidades y se atienden, donde se le trata con gentileza, donde se respeta la fisiología del proceso, sino mucho más porque abarca, por ejemplo, la promoción de la lactancia y la crianza respetuosa como una prolongación de esa atención, digamos, digna del ser humano y digamos que propia de
de los individuos que van a salvar este planeta. Pues nosotros creemos que necesitamos una generación de humanos llenos de empatía y consideración por el otro, pues. ¿Tú quieres decir algo? Claro, exacto, exacto. Y una de las pautas que nosotros tenemos acá en la matriz de la vida es precisamente considerar que el nacimiento de una nueva criatura, de una nueva niña o de un nuevo niño es una celebración, ¿no? A nivel no solo familiar, a nivel no solo de pareja, pero de comunidad y de sociedad como tal, porque estamos recibiendo a una persona, a un nuevo ser. Y ese momento debería ser considerado sagrado, ¿no es cierto? No una parte de la maquinaria, de todo el sistema que tiene hambre, pero hambre de aceleración al parecer en todos aspectos. De ahí que valoramos mucho más el tiempo rápido para poner la vitamina K o cortar el cordón umbilical, en lugar de permitir que la interacción entre madre e hijo se dé de una forma armónica y afable, porque esto implicaría no solo un crecimiento de nuestra sociedad, pero grandes posibilidades para ese niño en cuanto a su desarrollo psicoemocional, no solo a nivel físico, ¿no? Sino a su desarrollo psicoemocional. O sea, nosotros hacemos hincapié en el hecho de que el parto, el momento de nacimiento, puede definir muchos aspectos del desarrollo biológico de ese niño, pero también psicoemocional. Sí, Cristian, yo te diría, a mí me evoca mucho lo que tú dices de que es un evento sagrado, porque imagínate que los médicos empezamos a asumir profundamente que es un milagro lo que ocurre ante nuestros ojos cuando nos invitan, oye, cuando nos invitan a un nacimiento o a un parto, cuando es una cesárea bien indicada y lo vemos como un milagro, seríamos un poco más respetuosos, como es una persona cuando está en un templo, cuando está orando, cuando está ocurriendo algún sacramento o algún rito de iniciación en alguna cultura como hecho antropológico, es muy lindo. Entonces, cuando tú empiezas a ver el parto de esa manera, es la reverencia hacia la mujer y hacia el proceso es otro. Y podría decirte también que cuando desde el punto de vista científico miramos el milagro de la vida y empezamos a ver cómo la ciencia, y yo diría una palabra, tímidamente, con el conocimientos que se descubren ahora con la microbiota, con las neurociencias, con la psicopedagogía, con la crianza de los hijos, o sea, cómo la ciencia nos empieza a revelar que realmente es un proceso milagroso, porque los eventos nos dejan boquiabiertos. Y yo creo que apenas a través de la ciencia conocemos una ínfima parte de ese proceso que le debemos toda la reverencia del mundo. Totalmente de acuerdo. Además, siempre, muchas veces también hemos hablado en el programa, el impacto, ¿no? Tan grande que puede tener en un ser humano la forma de ser recibido. Es decir, no va a ser lo mismo que te hayan recibido con amor, con respeto, en silencio, respetando ese momento sagrado, que te hayan recibido pues como un número más, ¿no? Un paciente más, como hablamos mucho de una forma robotizada, por así decirlo, ¿no? Sí. Sale, corto el cordón, le pincho, ¿no? Entonces hago mis protocolos, o todo a la rápida, y todo eso, aunque no parezca, porque ya se ha hecho muy normal, tiene un impacto en esa persona a largo plazo, ¿no? Sí. No solamente ese momento y luego ya pasó, sino que la forma en la que uno viene, la forma en que es recibido, sí va a tener ese impacto a largo plazo, como decía Cristian, en lo psicoemocional y también en lo físico, ¿no? En lo biológico. Así que por eso es tan importante recalcar estos conceptos y hablar de estos temas, ¿no? Así es. Bueno, de eso vamos a hablar en Cochabamba. De eso vamos a hablar en profundidad. En profundidad. Sí. Bueno, y hablando acerca de lo que se va a compartir en Cochabamba, estimado doctor, ¿qué es lo que causa más impacto en las personas que recién están descubriendo este tema del acompañamiento, de ser dula? ¿Qué es lo que más impacta? ¿Qué es lo que podríamos compartir para que los oyentes también puedan entrar y nadar en este tema, ¿no? Que es tan interesante. Sí, yo quisiera contar que en los últimos tiempos he reflexionado mucho sobre lo que somos las dulas y lo que hacemos
y cómo nuestra presencia en el acompañamiento de un parto puede modificar la experiencia de una mujer de tener una memoria placentera, agradable, satisfactoria acerca de su experiencia. Y realmente por eso siento que para mí es una misión de vida el llevar este trabajo, el ampliarlo lo más posible, porque el estar haciendo esta presencia, dándole ese espacio sagrado a la mujer para la creación y la presencia de la vida manifestándose una y otra vez a través del nacimiento, nos permite como mujeres, como un género femenino, sanar tantos años de maltrato hacia lo femenino, hacia los bebés. Y además nos permite también cultivar y darnos al trabajo de incorporar a lo masculino desde esa necesidad que tiene lo masculino de también sanar su experiencia del nacimiento propia y su relación con lo afectivo, con lo emocional, que implica la conexión amorosa que se da en un parto respetado, ¿no? Con esto no quiero decir que en un parto no respetado eso no ocurre, sí ocurre, pero es muy interrumpido, es muy, interrumpido e invadido ese momento tan importante en la vida. Para una mujer, en el momento de su embarazo, de su parto, es algo que ella no va a olvidar más nunca, que es trascendental, es un portal iniciático para ella, como lo es también para su pareja. Y el hecho que podamos divulgar y que podamos aportar nuestro granito de arena, cada una de nosotras, las personas que estamos sensibilizadas frente a este tema, hace que tengamos una sensación de que hemos aportado algo para la sanación de la humanidad, para la sanación de estas futuras generaciones. Entonces, ¿qué somos las dulas? Las dulas siento que somos, en este espacio sagrado, somos sacerdotisas que estamos fomentando, permitiendo que este espacio del nacimiento sea de esta tríada, de la madre, del padre y del bebé. Nuestra presencia es una presencia a veces silenciosa, casi siempre silenciosa, de mucha honra hacia lo que estamos acompañando, ofreciendo en algún momento un masaje, algún aroma, algún canto, para que esa mujer disipe los miedos, disipe las sensaciones incómodas o dolorosas que ella está viviendo y que a través de ese ambiente que se está generando ahí, ella pueda trascender el dolor, trascender los miedos y tener un parto con respeto, con la intimidad, con la gran felicidad que implica traer un bebé al mundo, ¿no? Una pregunta quisiera hacerles en relación a las dulas. ¿Qué aspectos históricos podríamos referir a las personas que nos están escuchando relacionados a las dulas? ¿Qué aspectos históricos? ¿Cuál es el origen, el término? Porque acá en Bolivia, por ejemplo, este término es muy nuevo, ¿no es cierto? No se lo maneja ampliamente todavía. ¿Cuál es tal vez el significado etimológico? ¿De qué época viene? ¿De qué cultura? ¿De qué civilización proviene este acompañamiento? ¿Qué antigüedad tiene? Muy buena tu pregunta, Cristian, porque justamente yo siento, y estando desde la Red Mundial de Dulas, que he estado en contacto con este movimiento que se ha generado en muchos países con la presencia de las dulas y del parto respetado, hay una cierta polémica en torno a esta palabra, porque la palabra, el origen es origen griego y literalmente significa sierva. Es la mujer que estaba trabajando en la antigua Grecia y Roma,
en la casa de una familia, y cuando la señora tenía los dolores, que empezaba el parto, ella llamaba, la dula se encargaba como de preparar el espacio para el parto y buscaba la partera. Históricamente no existe el nombre como tal de dula como mujer que está al lado de otra mujer en el parto. Pero sí hay referencias y sí sabemos que las mujeres siempre cuando paríamos acompañadas de otras mujeres. Y generalmente en las imágenes, en la historia del arte, lo que se ve es la partera o comadrona, aquí también se le dice obstétrica, era una mujer que atendía el parto, que sabía algo de medicina, era el equivalente a las médicas, ¿no? En esa ir para atrás en la historia. Y estaban rodeadas de otras mujeres que acompañaban, dándole consejo con la lactancia materna, ofreciéndole pañitos calientes para el vientre, para la cabeza, como dándole confort, medidas de confort, para que la parturienta estuviese más cómoda. Hoy en día hay diferentes posturas frente a esta palabra y en algunos lugares están poniéndole otros nombres, como facilitadora del nacimiento, guardianas del parto. Hay como cierta revisión de esta palabra. Sin embargo, a mí me sigue gustando utilizarla porque es la forma como nos conocen en el mundo y cómo se originó este movimiento. Entonces, honrando un poco a las primeras personas que hicieron investigaciones acerca de la presencia de estas mujeres que acompañaban en el parto y que le pusieron este nombre, pues yo me sigo considerando una dula. Y sigo sintiendo que somos mujeres. Una de las características de estar al servicio de alguien o de algo es la humildad, el silencio, el trabajo de estar haciendo un trabajo muy lindo, muy importante, pero muy desde estar en silencio y de no figurar como el ego y como protagonista, sino en fomentar el espacio para el protagonismo de la mujer en el parto. Entonces, bueno, hay una historia muy linda en la mitología griega de la dula que acompañó el nacimiento de Hércules y que usó una estrategia para que la mujer pariera, y es muy linda, y esa se las voy a contar cuando estemos allá en la formación de dulas que vamos a dar en Cochabamba. Es la historia Galati. Qué lindo, perfecto. Bueno, queridos amigos y amigas, este es el programa La Matriz de la Vida. Y bueno, hemos llegado a la mitad del programa, así que vamos a hacer una pequeña pausa y no se separen de nosotros porque aquí va a continuar su programa y con nuestros invitados tan especiales. Enseguida volvemos. Estamos bien con nuestros invitados que están en Argentina. Ahora sí. Así que hemos experimentado un pequeño corte, pero estamos tratando de... Sí, ya escuchamos. Ahora sí. Perfecto. Les decíamos si por favor nos podrían contar la experiencia de cómo se fundó Aurora Madre y la Red Mundial de Dulas. Sí, Aurora Madre nace en el año 2008. Somos una organización sin fines de lucro dedicados a promover, a educar en la humanización del nacimiento. Comenzamos en Venezuela con nuestros cursos de preparación al parto, con el acompañamiento ginecostétrico de la parte de Beltrán, que es médico obstetra, y en la parte de los cursos prenatales que estábamos dando desde antes inclusive. Y después llegó un punto en que quisimos empezar a formar a otras mujeres que se acercaban a nosotros queriendo también dar cursos y acompañar en el parto. Entonces iniciamos la formación de dulas en el año 2009.
Primero lo hicimos de forma presencial y con el tiempo también nos escribían personas de la provincia en Venezuela, de ciudades en donde no se escuchaba hablar del parto humanizado o no habían organizaciones que se dedicaran a la formación de doulas, y entonces iniciamos la formación de doulas online, ¿no? Y bueno, después hemos hecho otras formaciones como de educación perinatal. Estamos también haciendo acompañamiento en el duelo. En el caso del duelo reproductivo es un área muy poco visibilizada y muy poco acompañada para las mujeres y sus parejas. Y estamos también, tenemos un programa de humanización del parto para profesionales de la salud, que básicamente Beltrán lo va a llevar en la parte de los protocolos del parto humanizado y en la parte de lo que yo llamo crecimiento personal, que es un poco explorar el tema de nuestra propia historia con los profesionales de la salud acerca del origen de la violencia y de cómo hacer el cambio del paradigma de un espacio a otro. Eso es lo que hacemos como Aurora Madre, y ahorita pues estamos bastante abocados a la parte online, puesto que estamos empezando aquí en Argentina, poco a poco pues a conectarnos con la gente de aquí de Argentina. La Red Mundial de Doulas es una organización que también tuve el privilegio pues de estar presente en Brasil en el año 2010. Hubo un congreso de parto humanizado por la red del parto humanizado de Brasil, Reúna, y en ese congreso se reunieron un grupo de doulas y se fundó lo que en aquel entonces se llamó la Red de Doulas de Latinoamérica y el Caribe. Esa red empezó a trabajar como muy de a poquito, se fue expandiendo. La fundadora fue Jackie Pérez Sanjurjo, que es una doula de Puerto Rico, y ella fue haciendo los enlaces con doulas de Europa, con doulas de Estados Unidos, con Latinoamérica, y una vez que nos fuimos expandiendo, pues cambiamos el nombre a Red Mundial de Doulas. Hoy en día tenemos representación como Red Mundial de Doulas en más de 10 países. Cada día se incorporan más países a esta red. Bolivia es el próximo. Exacto. La Red Mundial de Doulas busca elevar a la categoría de profesión lo que hacemos las doulas, porque las doulas no tenemos programas educativos comunes. Hay formaciones de doula que duran muy pocos días, en 2 o 3 días dan certificados de doula. No está establecido el número de horas ni los contenidos de los programas. La red ha buscado unificar los programas de formación de doulas con un número de horas académicas de estudio, con el requisito de las pasantías en las salas de parto o en los acompañamientos postparto, una serie, digamos, como de estructura, de una base más sólida de lo que hacemos las doulas y de cómo nos incorporamos de una forma orgánica y armónica dentro del equipo multiprofesional del acompañamiento en el parto. La Red Mundial de Doulas también ofrece educación, ofrece un examen de certificación profesional para todas las mujeres que quieran, que son doulas, que se hayan formado y que tengan experiencia en el área del doulaje y que quieran incorporarse a la Red Mundial de Doulas. No sé si tienen alguna otra duda con respecto a la red o a Aurora Madre. Es decir, que la red sería como para unir, ¿no?, todas las doulas del mundo que quieran, que ya hayan tenido un aprendizaje y quieran validarse, digamos, como dentro de esta red, ¿no?
Sí, una de las cosas, de los trabajos, de los objetivos que nos hemos planteado como Red Mundial de Dulas es el acceso a tanto a los hospitales públicos como privados, haciendo enlaces. Entonces, bueno, en Guatemala, en Ecuador, en Venezuela misma, ocurrió este enlace de que nos permitieron hacer pasantías, en el caso de Venezuela, en la maternidad más grande de Venezuela, que es la maternidad Concepción Palacios en Caracas, y en el Hospital Universitario de la Universidad Central de Venezuela, para que justamente el equipo médico y obstetras pudieran ver los beneficios de nuestro acompañamiento. Entonces ha habido un movimiento de parte de nosotras desde la red, desde todas las coordinadoras de la red, hacia instituciones también universitarias para que reconozcan y nos den el aval académico del estudio que yo lo llamo diplomado de formación de dulas por la cantidad de horas de estudio y por el programa que abarca bastante, mucha más información sobre el dulaje, porque va a la parte de embarazo, parto y posparto, ¿no? El acompañamiento en todas las etapas reproductiva de la historia de la salud sexual y reproductiva de la mujer. Qué maravilla. Aquí en Bolivia es muy necesario realmente hacer visible esta labor de las dulas porque no se conoce. Aquí es algo muy nuevo que también lo estamos tratando de impulsar y de difundir a través de la radio o a través de cursos y charlas, porque es muy importante la labor de la dula, pero aquí no se conoce y menos a nivel hospitalario, ¿no? Claro. Entonces realmente va a ser muy importante que se abra también en Bolivia claro, la reunión de yo dulas. siento que esta oportunidad que tenemos de viajar y estar con ustedes allá en Bolivia nos va a crear ese puente, ese enlace, en el caso mío particular, que pertenezco a la Red Mundial de Dulas, de ir como dándoles un acompañamiento acerca de otras experiencias de otros países en donde ha ocurrido este encuentro y poderlas acompañar a ustedes en esas iniciativas que ustedes van a tener de parte mía y de parte de Beltrán, que es obstetra, con el tema de trabajar con los médicos, con los pediatras, con los obstetras. Y pienso que va a ser muy bueno para ustedes esos puntos, ¿no? Muchas gracias, Isabela. Creo que es muy importante recalcar que estamos hablando con el doctor Beltrán, que es ginecobstetra, y recalcar esto porque muchas veces se piensa que estas cosas que se empiezan a manejar del parto humanizado, de la forma en la cual debemos tratar de dejar de medicalizar los procedimientos relacionados con el parto, etcétera, vienen de fuentes un poco brumosas. En realidad, sabemos que hay muchos profesionales, gente que ha estudiado a nivel académico y que obviamente ha ampliado su malla curricular de tal forma que ha ingresado a otros ámbitos del aspecto humano, del conocimiento humano, como la antropología, etcétera, etcétera. Entonces, hablar con el doctor de este tema es interesante porque estamos hablando con un ginecobstetra y él nos podría dar incluso los aspectos científicos relacionados con ciertas cositas. Por eso no quisiera dejar pasar esta entrevista, agradecerles de antemano por su tiempo y preguntar cuáles son los beneficios que una madre y un bebé pueden tener después, cuando se permite que esta sangre de la placenta pueda fluir libremente, ¿no? O sea, no acelerarse en el corte del cordón umbilical. ¿Qué beneficios podría tener para tanto la madre como para el nuevo ser, o en realidad a nivel general, ¿no? ¿Qué cosa más nos podría contar, doctor? Bueno, Cristian, es que tú estás muy conectado porque justamente la ciencia apoya desde el punto de vista más estricto de la medicina basada en evidencia todos los preceptos y todos los conceptos de la humanización del parto y el nacimiento. Y uno de ellos es el corte del cordón. El corte del cordón umbilical se hace demasiado rápido en la medicina convencional, cosa que no tiene ninguna lógica evolutiva. Ningún mamífero hace esto, al igual que ningún mamífero separa a su cría tan sistemáticamente como lo hace el humano en los momentos inmediatos después de nacer.
nada más que esperar el tiempo óptimo que se estima para cortar el cordón, se dice que debe ser no menos de 3 a 4 minutos, donde se consigue la transfusión ideal y adecuada de la sangre que hay en el sistema útero-placentario o feto-placentario, ¿no? Se estima que el bebé recibe un 30% del volumen sanguíneo más cuando el cordón umbilical se corta con ese tiempo, 3-4 minutos. Eso es muy importante porque eso es un aporte de glóbulos rojos, es un aporte de sangre que va a perfundir los órganos más importantes del bebé, como son el corazón, el cerebro, el hígado, los riñones, y es una especie de activación de esos sistemas. La otra cosa que se produce es que, y que se ha estudiado hasta la saciedad, es que la hemoglobina y el hematocrito y las reservas de hierro se mantienen en estos bebés que se pinza el cordón, no digamos tardíamente, sino adecuadamente, después de 4 minutos. Inclusive se puede esperar hasta que deje de latir el cordón umbilical, o inclusive se puede esperar hasta que salga la placenta. No ocurre nada malo, ocurre todo bueno. Y estos bebés tienen, como te decía, esos niños que se cortan el cordón umbilical alrededor de los 3, 4 minutos después de que han nacido, tienen un hematocrito y una hemoglobina, tienen más alto a los 6 meses, que no necesitan prácticamente recibir hierro oral. Ni hablar de lo que no conocemos todavía, de esa cantidad de células madre que van a ir allí también. O sea, hay un montón de cosas que no conocemos, pero sí se sabe y se recomienda hoy en día el corte no apurado del cordón. Eso también lo vamos a ver en Cochabamba. Doctor, hablando de este tema, aprovechando su presencia aquí en el programa, he escuchado a muchas mujeres embarazadas que cuando le plantean a su ginecólogo o su obstetra el corte, entre comillas, tardío del cordón de 3 minutos, la respuesta que le da el obstetra es de que no lo hacen, no lo quiere hacer, porque habría más probabilidad de que el bebé tenga ictericia. Claro, ¿Qué nos puede decir? Sí, porque fíjate, se pensaba antes que cuando el cordón umbilical se cortaba tardíamente, podría ocurrir que el bebé recibiera una cantidad exagerada de sangre, que es lo que se llama una poliglobulia, sobre todo si el bebé se coloca más bajo que el nivel en que está la madre, como sucede, por ejemplo, en algunos eventos del parto convencional. Sucedería lo inverso. Eso es lo que se creía, si el bebé se coloca un poco más alto del corazón de la madre, de modo que pasa sangre, por decirlo de una manera, del bebé a la placenta. Pues se sabe que eso no ocurre, ni una cosa ni la otra, porque la naturaleza es muy sabia. Lo que ocurre es que cuando el bebé está más bajo, se produce esa transfusión de sangre adecuada más rápido, pero una vez que se logran una serie de parámetros de oxigenación a nivel de las arterias umbilicales y de la perfusión en la vena umbilical, eso se equilibra. Y la ictericia que se produce en todo caso es una ictericia fisiológica que no afecta para nada al bebé y que todos los bebés sanos saben y pueden manejar. ¿Ok? Entonces no hay que tenerle miedo, por ejemplo, como se le tiene miedo a la ictericia por la incompatibilidad sanguínea, la incompatibilidad del RH, o como, sí, que es otra cosa, o como un trastorno, digamos, de una hemólisis o cualquier otra cosa que ocurra en un bebé, una infección severa de los bebés que puede producir ictericia y por eso se les tiene miedo. Pero de eso vamos a hablar en Cochabamba, porque los conceptos médicos profundos apoyan muchísimo lo que se viene preconizando hoy en día. Y existe un documento editado por la OMS desde el año 1985, revisado varias veces, publicado en varios idiomas, que se llama La Guía Práctica para la Atención del Parto Normal, que yo sugiero a todos los médicos que nos están escuchando, que revisen ese documento. Es un PDF gratuito en la página de la OMS y que yo considero una Biblia para los profesionales que atendemos el nacimiento, incluyendo a las parteras y a las dulas, a las enfermeras obstétricas, a las mismas enfermeras de sala de parto. Es un documento de fácil lectura y que apoya esto que los estoy diciendo. Esto no lo dice Beltrán Lare, yo soy simplemente un interlocutor, un transmisor de los conocimientos de otros expertos que han revisado digamos, muchos de los protocolos del parto, porque este es uno.
Este es uno de ellos, el pinzamiento del cordón umbilical. Muchas gracias, doctor. Ani tiene aquí una pregunta acerca de la placenta. Gracias, Dani. Bueno, y con respecto de la placenta, ¿cuál es la posición de ustedes con respecto a eso? Porque aquí en nuestro medio sabemos bien que estamos en un país donde tenemos alta población intercultural y pues generalmente cuando las mamitas asisten a su parto en un hospital público, pues se le niega el llevarse la placenta y ellas reclaman todo el tiempo, se ven mujeres así llorando, reclamando por su placenta. ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿Qué opinan acerca de esto? Sí, bueno, ese es otro de los protocolos que es un poco bastante irrespetuoso de los derechos de la mujer o del ser humano, porque, por ejemplo, si se trata, voy a parecer un poco prosaico, pero si se trata de una toalla sanitaria que tiene sangre, eso se considera un desecho biológico tanto como la placenta, no puede ser. Y ese es el término que utilizamos los médicos, un desecho biológico. Culturalmente eso muchas mujeres, muchas personas y nosotros mismos lo consideramos como un órgano fundamental y milagroso que nutrió y le dio vida a tu propio hijo, donde culturalmente la persona va a hacer un ritual de agradecimiento a la vida, a la madre tierra, que pueden enterrar esa placenta, inclusive pueden utilizarla para hacer medicamentos, cápsulas, tinturas, que es polémico su uso porque todavía no existen trabajos científicos que avalen los beneficios que tiene la utilización de la placenta como un órgano con un potencial de aplicación en la medicina y en la salud. Es porque lo desconocemos, pero hay un irrespeto a la cultura. Y yo preguntaría a esas personas que comentan que se puede contaminar. ¿Contaminar qué? ¿Acaso las mujeres que viven en el altiplano boliviano, alejados de los centros urbanos, viven más contaminados porque ¿qué hacen con sus placentas? Probablemente hacen un trato un poco más respetuoso de ella y no hay más contaminación, no ocurre. Hay que tener ciertos criterios, pero es un tema donde la parte ritual también es muy hermosa cuando la gente siembra la placenta en el patio de su casa y piensa, por ejemplo, que el alma del bebé va a quedar allí plantada para siempre como un aspecto de pertenencia al lugar. Eso es muy lindo pensar en eso y reverenciar, digamos, la cultura que hace esto. Es importante, ¿no? Claro, es como cerrar todo un ciclo, cerrar el ciclo también del nacimiento, ¿verdad, doctor? Y claro, hace no muchos días atrás, estaba conversando con una mujer partera tradicional andina, y estábamos hablando precisamente del tema de la placenta. Y lo interesante es que en los lugares donde ella atiende se les entrega la placenta a las mamás, pero realmente es un porcentaje mínimo de lo que puede suceder a nivel nacional. Entonces sí es un tema que tiene que llamar a la reflexión para poder cerrar este ciclo del nacimiento. Claro que sí. Es que a todas luces parece más bien un acto de reto para mantener el control de algunos procesos biológicos que un acto sanitario específico para beneficio de la población, pues. Bueno, muchas gracias. Ha sido una hora magnífica. El tiempo en radio y en los medios de comunicación vuela, sobre todo cuando tenemos el contacto con personas tan interesantes y tan decididas, además tan apasionadas por lo que hacen. Es un placer siempre poder hablar con la sinceridad que se requiere de estos temas, ¿no? A seguir en la constancia, a seguir en la lucha, si es que se puede decir una lucha, a seguir reflexionando a la gente y pudiendo transmitir esta información que puede beneficiar a las generaciones futuras y de hecho lo está haciendo, ¿no? Puede beneficiar también al sistema de salud, que a veces se enceguece ante lo que a veces se conoce como una sensiblería, pero va más allá de una sensiblería, ¿no? Estamos hablando de moral, estamos hablando de valores espirituales, derechos humanos, antropología, historia humana, conciencia. Entonces, un gran placer haber podido conversar con ustedes. Muchas gracias por su
su comunicación. Gracias a ustedes y un abrazo a todas las mujeres bolivianas, Nos vemos especialmente las pronto. embarazadas. Nos vemos pronto. Chao. Muchas gracias. Nos despedimos. Los esperamos en Bolivia. Tenemos que ir a Cochabamba todos. Estaremos en Cochabamba ahí del 1 al 5 de noviembre. Saludos, gracias. Hasta luego. Gracias por el contacto. Chao. Bueno, queridos amigos, este ha sido un programa más de la Matriz de la Vida. Ha sido hermoso contactarnos con el doctor Beltrán Lares, ginecólogo obstetra, y la licenciada Isabel Apólito de Lares, quien es dula, educadora prenatal, postnatal, directora de Aurora Madre, ambos cofundadores, y pues hacemos la invitación para que se unan las personas interesadas a este curso de formación que se va a llevar a cabo en Cochabamba, justamente con estas dos personalidades que van a llegar. Así que, bueno, más información vamos a dejar en nuestra página de Facebook, La Matriz de la Vida, así que por favor, conéctense, acérquense a este sitio virtual para poder conseguir todos los datos, información, teléfonos, contactos para poder ingresar a este fabuloso curso. Ya saben, están bienvenidos, personal médico, no sé, enfermeras, gente que esté interesada en este tema, de poder descubrir, mamás también, ¿por qué no? Porque hay mamás también que hacen este tipo de formación para saber más de lo que está sucediendo con su cuerpo y qué es lo que, por dónde va a atravesar, ¿no? En ese gran viaje de la maternidad. Y bueno, ha sido un gusto, un placer estar en compañía de mis dos amigos, Cristian Ortega, Daniela Martínez. Yo me despido, soy Ana María Centellas, hasta la próxima. ¿Qué mujer eres tú? Que guarda el sol en su bien.